Ok, bueno. Vamos a continuar, ¿no? Nuestra segunda clase. Pequeño resumen de la clase anterior. Básicamente estuvimos hablando mucho sobre la parte de la mentalidad, ¿no? La psicología. Y les enseñé cómo funciona, cómo se gana o se pierde dinero aquí en Forex, ¿ok? Cómo, con desplazamientos, con cambios tan pequeños en el precio, ¿ok? Cómo podríamos ser capaces de ganar cantidades considerables, ¿no? O perder cantidades considerables. Y bueno, sabemos que eso es gracias al apalancamiento, ¿no? De otro modo, tendríamos que tener esas grandes sumas de dinero en nuestras cuentas, ¿no? O cuentas de inversión o de algún otro modo para que esos pequeños cambios que sufren la cotización de estas divisas nos puedan permitir obtener esos beneficios, ¿no? Entonces, bueno, recuerden siempre tener claro el apalancamiento, ¿no? Recuerden tener claro eh, cuánto, cuánto en base a... recuerden que estuvimos viendo el volumen o lotaje, ¿no? Entonces, el volumen o lotaje es el que determina cuánto va a ser el valor de cada pips, ¿okay? Que sufre cada pip que se mueve el precio. Y de ese modo es que ustedes van a estar, van a poder gestionar el capital y el riesgo de sus cuentas de trading. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a hoy, también vimos, les mencioné cuáles eran los pares mayores, ¿ok? Son los pares de donde están el dólar americano frente a las otras divisas principales, ¿no? Como el euro, el yen japonés, el dólar canadiense, el dólar australiano, dólar neozelandés, el franco suizo, libra esterlina. ¿Ok? Hoy vamos a seguir avanzando, ¿no? Vamos a empezar ya vamos a entrar directo a la parte técnica, al análisis técnico. ¿Ok? Nosotros como traders, nosotros vamos a ser traders de nuestras operaciones van a estar basadas en análisis técnico, completamente van a estar basadas en análisis técnico. Nosotros sí vamos a estar siempre, yo uso esta página de investing.com, yo uso esta página para monitorear el calendario económico, ¿okay? De toda la semana, día tras día. Yo solamente hago esto para estar consciente de las noticias de alto impacto, ¿okay? Que pueden eh, crear volatilidad en el mercado en un día dado. ¿Para qué? Bueno, porque cuando se liberan esas noticias, yo no quiero estar abriendo una operación, porque cuando esas noticias se liberan, regularmente el precio tiende a ser irregular, hay comportamiento irregular, ¿ok? Eso lo vamos a ir viendo más adelante, es lo que se conocen como sacudidas, o otros lo llaman manipulación. Al final de cuentas, eso no es ninguna manipulación, eso son las estrategias que utilizan, ¿ok? Los traders institucionales o los bancos para, bueno, simplemente eh, sacarnos del movimiento, ¿no? Eso es una estrategia que ellos usan. Entonces, no podemos decir que es una manipulación. Yo no diría que es una manipulación. Los que dicen que es una manipulación son aquellos que realmente no saben eh, lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, nosotros no vamos a saber lo que está ocurriendo a nivel fundamental, o sea, no nos interesa, no nos va a interesar la parte macroeconómica, eh, porque no va a ser el alcance de nosotros aquí en esta formación, ¿ok? Sin embargo, bueno, obviamente más adelante ustedes podrán eh, adquirir el conocimiento que deseen o profundizar en el tema, en la parte fundamental. Claro que es importantísimo, ¿ok? Es un complemento adicional, es un complemento, pero como nosotros somos retail traders, o sea, traders al detalle, entonces, bueno, nosotros no somos los que vamos a estar moviendo el precio, nosotros no tenemos control del precio,
¿ok? Ellos ni siquiera saben que nosotros existimos aquí. Nosotros lo que vamos a hacer, lo que vamos a aprender es a saber lo que ellos hacen con el precio y nosotros nos vamos a, a tomar el ride con ellos, ¿ok? Nos vamos a, a incluir en el movimiento con ellos. Siempre queremos operar en la dirección de que ellos mueven el precio, jamás en contra, ¿ok? Entonces, vamos a ver hoy el precio de los pares de divisas se, se representan en gráficos, ¿no? Aquí tenemos un gráfico. Esos gráficos, hay diferentes gráficos. Aquí en la parte, en esta opción del menú, aquí donde me aparece, yo lo tengo en inglés, ustedes pueden colocarlo en español, ¿ok? Esta es la opción, aquí me aparecen velas, candles son velas, ¿ok? Tenemos barras, tenemos otros tipos de velas, tenemos gráficos de línea, gráficos de área, por ejemplo, vean cómo luce un gráfico de línea, un gráfico de área, ¿ok? Entonces, pero el más popular o el más común que se usa es el gráfico de velas, ¿ok? Y es el que de hecho vamos a estar utilizando también, ¿ok? Para interpretar el significado, para comprender lo que está haciendo el precio, ¿ok? El, estas velas, este gráfico de velas son como las huellas, ¿ok? Es como el mapa. Nosotros vamos a aprender a leer este mapa y vamos a aprender a interpretar las huellas que está dejando el, el mercado conforme se van creando las velas y conforme ya con lo que ha ocurrido también, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, ya no, cuando van agarrando la experiencia, se van a ir dando cuenta de que ocurren patrones. Esos patrones, ¿ok? Son comportamientos que se repiten una y otra vez, ¿ok? Y nosotros nos tenemos que hacer expertos en detectar esos patrones, en detectar ese comportamiento. Entonces, y más allá de convertirnos en expertos, o viendo, siendo capaces de detectar, ¿ok? Esos comportamientos, más allá, lo más importante va a ser la ejecución, ¿ok? La ejecución, que ahí es donde realmente estará la habilidad de nosotros como traders. Se van a dar cuenta, conforme vayamos explorando los gráficos, van a ver que va a ser muy fácil comprenderlos. Va a ser muy fácil comprender y visualizar lo que en este caso yo estaré viendo. Pero la ejecución es un tema totalmente aparte, porque la ejecución depende de cada uno de nosotros. ¿Ok? Y eso requiere tiempo de preparación, de entrenamiento para desarrollar la habilidad. ¿Ok? Y recuerden que todo aquí es un tema de paciencia. Aquí en este mercado nos van a pagar, vamos a ganar dinero por tener paciencia, por esperar. ¿Ok? Esto es como una estación de metro, como una estación, como un terminal de autobuses, como un aeropuerto. Siempre, siempre, siempre van a haber eh, autobuses entrando y saliendo, aviones entrando y saliendo, y siempre va a haber un tren pasando por la terminal. ¿Okay? Entonces nosotros debemos entender eso y enfocarnos en esperar siempre por la mejor oportunidad para nosotros. ¿Okay? Si ustedes se enfocan en reproducir exactamente lo que se les estará enseñando, ustedes van a reducir la curva de aprendizaje en meses, sino que años. ¿Ok? Y luego, después que ustedes sean capaces de reproducir exactamente lo que se les va a enseñar, ustedes van a tener la libertad luego, ¿ok? Luego que vayan desarrollando la habilidad interna, ¿no? Ustedes van a tener la libertad de experimentar otros comportamientos, otras observaciones que ustedes van a ser capaces de ver por sí mismos.
porque créanme que lo harán. ¿Ok? Pero eso viene con el tiempo, viene con las horas después de muchas horas de dedicación. ¿Ok? Entonces recuerden que es un tema de paciencia. Ya les expliqué los beneficios, los beneficios, los diferentes ángulos en los que nos podemos beneficiar de este trabajo de trader. ¿Ok? Entonces, enfóquense en el beneficio a largo plazo y luego, ¿ok? Y luego se enfocan en practicar ustedes con libertad otras cosas, pero no lo hagan desde el inicio. En el inicio enfoquen, aprendan a reproducir exactamente lo que se les estará enseñando. Entonces, hoy vamos a tratar de que la clase no se nos haga tan larga para que ya de una vez se vayan a trabajar. Entonces, vamos a enfocarnos hoy en las velas japonesas y vamos a enfocarnos en áreas de soporte y resistencia. ¿Okay? ¿Qué es una vela japonesa? Una vela japonesa no es más que una representación gráfica del precio de un par de divisas. ¿Okay? Es una representación gráfica del precio en un par de divisas. ¿Okay? ¿Cuáles son las características o las propiedades de una vela? ¿Okay? Tenemos dos tipos de velas. Tenemos una vela alcista. Una vela alcista. Y tenemos una vela bajista. Esos son los dos tipos de velas que tenemos. Alcista o bajista. Las velas son o alcistas o bajistas. ¿Okay? ¿Qué hace que una vela sea alcista? ¿Okay? ¿Y qué hace que una vela sea bajista? ¿Okay? Bueno, vamos a ver las propiedades de una vela. ¿Okay? Las velas, una vela nos da, todas las velas nos dan la misma información. ¿Ok? La misma, o mejor dicho, tienen las mismas propiedades. ¿Cuáles son esas propiedades? Bueno, una vela alcista, ¿okay? Las propiedades de una vela alcista vamos a usar color verde para las propiedades de una vela alcista. ¿Okay? Okay. ¿Cuáles son estas propiedades? Las velas tienen, sabemos que es una representación gráfica de quién, del precio. ¿Okay? Así que básicamente, ¿okay? Cuando vemos una vela, la información la vamos a ver aquí a la derecha. ¿Okay? Aquí a la derecha, en el eje vertical, ¿okay? Vamos a ver el precio. ¿Okay? Eso es lo que nos da siempre una vela. Pero la vela tiene cuatro
cuando una vela se forma, esta vela nos da cuatro valores importantes, que son el precio de apertura, cierre máximo, mínimo, en este caso, mínimo, y máximo. Para, para que una vela se forme, tiene que transcurrir el tiempo. ¿Ok? Entonces, nosotros tenemos que saber la duración de qué tiempo estamos hablando. ¿Ok? Cada vela, en este caso, nosotros estamos viendo, aquí vemos arriba, a la izquierda, vemos aquí esto 4H, estos son 4 horas, ¿no? Esto es el time frame o el periodo de tiempo. Cada vela tiene un periodo de tiempo de formación. ¿Ok? Si yo me voy, por ejemplo, a un time frame diferente, ¿no? Yo aquí lo estamos viendo en 4 horas. Si yo me voy a, a una hora, si me voy a una hora, vemos que, fíjense, las líneas horizontales de color verde que yo eh, etiqueté a la vela de 4 horas, ¿okay? A la vela alcista de 4 horas, nos damos cuenta que ahora no coinciden con una misma vela. ¿Okay? Vemos que ahora tenemos, estos precios coinciden en diferentes zonas, en diferentes puntos. ¿Okay? ¿Qué significa esto? Que en 4 horas no veo lo mismo que en una hora. ¿Okay? Pero vemos, esto es una vela alcista de una hora. ¿Qué diferencia tiene esta vela alcista de una hora con respecto a la de 4 horas? Claro, aquí ya sabemos que la diferencia es que el precio de apertura, mira, el precio de apertura está más abajo que el de 4 horas, el precio de cierre está allí cerquitica del otro, el máximo está también cerquitica y el mínimo está más arriba que el de la de 4 horas. ¿Okay? Pero aquí porque ya lo tenemos etiquetado. Pero ¿qué pasa si yo me voy, si yo no he marcado nada y si yo no sé en qué time frame, en qué periodo de tiempo yo estoy viendo esto? ¿Okay? Entonces yo no voy a poder saber, tengo que saber en qué periodo de tiempo yo estoy viendo esto. Y esto lo sé porque aquí está la plataforma, ¿no? Me está diciendo que yo puedo seleccionar en cuál periodo de tiempo estoy viendo, ¿qué significa? ¿Cuánto tiempo tardó esta vela en formarse? Una hora, porque lo estoy viendo una hora. La otra vela que estaba viendo en 4 horas, en el periodo de tiempo de 4 horas, bueno, tardó 4 horas en formarse. ¿Okay? Entonces eso es importante porque si yo no sé eso, ninguno de nosotros podríamos ser capaces de decir en qué time frame estamos. Porque al final de cuentas todas las velas se parecen. La diferencia es que sí, unas van a ser más grandes que otras, las mechas de esas velas van a ser eh, de mayor o menor tamaño con respecto a las otras. Okay. Yo visualmente podría ver que tienen alguna diferencia, pero yo no podría saber en qué tiempo se formaron, si no me lo dicen, si yo no tengo esta opción de escoger aquí eh, el time frame o el periodo de tiempo. ¿Okay? Esto es lo que se conoce como fractal, o sea, en, en el, esto es un fenómeno que ocurre en la naturaleza, ¿no?
que lo vemos en los árboles, por ejemplo. Vemos como un árbol se ramifica, ¿no? Y dentro de esa ramificación ocurre otra ramificación y dentro de esa otra ocurre otra y así sucesivamente. Eso es lo que se conoce como fractal. Se repite el mismo patrón. Entonces, estos patrones que vemos en una hora, también los vamos a ver en 4 horas, ¿okay? Y solamente lo podemos identificar porque sabemos en qué time frame estamos. De lo contrario, no podríamos. Entonces, el recorrido del precio fuera del precio de apertura y del precio de cierre, ¿ok? Es lo que nos forma lo que vamos a conocer como lo que se conoce como las mechas, ¿no? Esto, vean que toda la vela en sí tiene un área que es que es ancha, ¿no? Esta área que tiene este ancho, ¿no? Y vemos solamente una línea vertical, ¿no? Esta línea vertical es la mecha, lo que vamos a conocer como la mecha de la vela, ¿ok? O wicks en inglés, wicks, ¿ok? Entonces, ¿qué significa? Esto lo único que significa es que el precio, vean, cuando en una vela alcista, vean una vela alcista, ¿por qué una vela es alcista? Una vela es alcista porque su precio una vela es alcista porque su precio de cierre es mayor que el de apertura. Esto es una vela alcista. Su precio de cierre, ¿okay?, es mayor que el de apertura. Siempre, siempre. Eso es lo que, eso es lo que determina que una vela sea alcista. Tanto la vela alcista como la vela bajista va a tener máximos y mínimos. Que me los da, lo veo es a través de la mecha. Vean, esto es una vela bajista, tiene un mínimo aquí y tiene un máximo aquí. Y vean una vela alcista, tiene un mínimo aquí y tiene un máximo aquí. ¿Okay? Ambas velas tienen máximos y mínimos. Ambas velas. ¿Okay? Lo que las diferencia a una de la otra es que ahora que es una vela, veamos que es una vela bajista. ¿Okay? Una vela bajista vemos, tiene mínimo, tiene máximo, ¿ok? Vamos a tratar de no saturar esto, voy a mover este aquí. Tiene mínimo, tiene máximo, tiene cierre y tiene apertura. Vela bajista, ¿ok? Mínimo, máximo, apertura y cierre. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Bueno, vemos que en una vela bajista, su precio de cierre es menor que el de apertura. que el de apertura. ¿Okay? Esto es una vela bajista. ¿Okay?
Noten que cuando una vela cierra, el precio de apertura de la siguiente vela es igual al precio de cierre de la vela anterior. ¿Ok? Esta vela cerró aquí, la vela siguiente abrió en el mismo precio que el precio de cierre de la vela anterior. ¿Ok? Pero el precio de cierre fue diferente. ¿Por qué? Bueno, porque transcurrieron 4 horas. Después que esta vela abrió, transcurrieron 4 horas para formarse. Vean la siguiente vela. El precio de cierre, ¿ok?, de esta vela es igual al precio de apertura de la vela siguiente. ¿Ok? Y así sucesivamente. Miren aquí. El precio de cierre de esta vela es igual al precio de apertura de esta vela. ¿Ok? Y eso lo vamos a ver una y otra vez. Hay casos en los que eso varía. Cuando esto varía, generalmente en que el precio, vemos esa irregularidad en la que el precio de apertura no es igual al precio de cierre. Eso es lo que conocemos como un gap en el precio. Lo vamos a ver más adelante. Generalmente ocurre porque hubo una noticia, hubo alguna noticia justamente en esa transición de vela. ¿Okay? O generalmente, o lo más común es cuando cuando termina la sesión de Nueva York y inicia la sesión de Tokio. En esa sesión siempre hay un gap, siempre hay el spread del precio se eleva muchísimo, ¿no? Y entonces ese cambio en la cotización hace que hayan esas irregularidades de una vela a otra. ¿Okay? Y es un comportamiento no común que vamos a ver en algunos casos. ¿Okay? Vean aquí está, aquí lo podemos ver de esta vela a esta vela. Vean, el precio de cierre es distinto al precio de apertura de la vela siguiente. Vean aquí, precio de cierre es el mismo que el de apertura de la siguiente vela. Precio de cierre no es igual al precio de apertura. ¿Y por qué ocurre eso? Vean, esta vela se terminó de formar a las 4 de la tarde. Inició a las 12. ¿Ok? Ahí lo vemos aquí en la línea punteada, en la línea discontinua vertical, abajo. Tenemos el eje horizontal, es el eje del tiempo. ¿Ok? Aquí lo vemos en días y vemos también la hora. El 23 de octubre a las 12 se inició la formación de esa vela. Esa vela terminó a las 4 de la tarde de formarse. Entonces, a las 4 cuando cerró el precio, hubo ese gap, ¿ok? Hubo ese cambio, esa discontinuidad allí, y esta vela se empezó a formar aquí, en este precio. Esto fue lo que se registró como el precio de apertura, que es distinto al precio de cierre de la otra. Pero justamente allí, cuando terminó esa vela, es cuando abre la sesión de Asia, la sesión de Tokio, ¿ok?, que más adelante estaremos viendo que es muy importante tener mucho cuidado cuando ocurre esta transición de sesión, porque generalmente el cambio, el spread tiende a ejecutar los stop loss de las órdenes, ¿ok? O incluso incurren las cuentas en un negativo, ¿ok? Y tienen que saber cómo manejar eso, pero eso lo veremos más adelante. ¿Alguna pregunta sobre las velas alcistas o bajistas? ¿Ok? Bien, les repito, tienen las mismas, en ambos casos, tanto la vela alcista como la vela bajista nos dan los mismos, tienen las mismas propiedades. Tienen un mínimo, tienen un máximo, tienen una apertura y tienen un cierre. La única diferencia entre las dos es que en la alcista siempre el cierre es mayor que la apertura y en la bajista el cierre es menor que la apertura. Aquí es muy fácil identificar una vela alcista y una bajista porque por conveniencia de color sabemos que la alcista es de color verde y la bajista es de color rojo, pero no necesariamente todo el tiempo se usan las personas, no todo el mundo usa los gráficos con este color. Hay quienes usan el color simplemente negro y blanco, ¿ok? Y entonces para identificar eso, para saber eso, siempre tienen que ver qué está ocurriendo. ¿Dónde cerró una? ¿Ok? Con respecto a la vela anterior, ¿ok? Entonces, aquí claramente vemos, ¿ok?, que si esta vela cerró aquí,
¿Okay? Vean, lo siguen por los precios de cierre y apertura. Esta vela, recuerden que la apertura de una es el cierre de la otra, ¿ok? De la anterior. La apertura de una es el cierre de la anterior, ¿ok? Entonces, ustedes siguiendo eso, siguiendo esa lógica, pueden identificar una vela alcista o una vela bajista sin necesidad del color, ¿ok? Cuando no tengan un gráfico eh, identificado a través del color, Aló, ¿me escucha? ¿sí? Y que en sí las mechas, ¿cuál es la función de las mechas? O sea, ¿me puede dar alguna información? ¿Puedo sacarle algún provecho a las mechas como tal? Ok, Porque veo que hay unas más pequeñas, unas más grandes. sí, La vela se forma más pequeña, otras velas más grandes, la mecha es más sí. pequeña. Bueno, qué es lo que ocurrió aquí? Fíjate, aquí vamos a ver esta bajista que fue la que, fíjate, esta vela cerró, aquí cerró esta vela, la alcista, ¿ok? Y allí mismo abrió la vela siguiente que terminó siendo bajista. Cuando una vela está en formación, yo no sé exactamente cómo va a terminar siendo esa vela, ¿ok? Por lo menos eh, esta vela, fíjate, esta vela se está formando ahorita. Todavía, hasta que no se cumpla el tiempo, fíjate, aquí a la derecha veo el precio actual, ¿ok? Hasta ahora la vela es alcista. ¿Por qué? Porque el precio está por arriba del precio de apertura, ¿ok? Por eso vemos el color verde. Sin embargo, la vela no ha cerrado. Y faltan, ¿cuánto faltan? Vean, son las 11:30. Fíjate, si me pongo sobre la vela, abajo veo el día, ¿no? Que es el día de hoy, y veo la hora que me muestra allí es la hora, siempre, la hora que veo es la hora en la que se inició, en la que se empezó a formar la vela. Dice 8 a las 8, en este caso de la mañana. Esta es hora de México. Aquí en México ahorita son las 11:30, ¿ok? De la mañana. Si esta vela empezó a las 8, esta vela se termina de formar a las 12 del mediodía. Son las 11:30, faltan aproximadamente 30 minutos. Y aquí a la derecha vemos el precio actual, ¿ok? Y vemos el tiempo que le falta a la vela para formarse. Vean, 28 minutos, ¿ok? No necesariamente porque yo veo que la vela se está formando alcista, esta alcista tenga que, signifique que va a terminar así. En 30 minutos pueden pasar muchas cosas. Claro, si no hay una noticia programada que cause volatilidad durante estos 30 minutos y por lo que ya está ocurriendo, es muy probable que la vela termine siendo alcista. ¿Okay? Pero fíjate, ve la mecha, ve la mecha. ¿Qué es lo que significa la mecha? ¿Okay? La mecha significa, recuérdate, cuando el precio abre, cuando se empieza a formar la vela, el precio de apertura es el mismo que el de la vela anterior. Ya ese precio queda definido. ¿Ok? El área de la vela, el área, ya allí está definida. En la parte inferior del área de la vela ya queda definida. Ya esta área, ya este precio es fijo. Ese precio ya está definido, no va a cambiar. El que va a cambiar es el de cierre. Y el de cierre es una función del tiempo. ¿Ok? No está definido hasta que terminen los 20, ya 26, 27 minutos que le falta a la vela. ¿Ok? Ok, entonces cuando la vela empezó a formarse en 1.1704, cayó, bajó de ese precio, abrió allí y estuvo por debajo de ese precio un rato. ¿Cuánto tiempo? No sé, lo puedo ver, puedo, puedo encerrar la mecha, puedo encerrar la mecha y me voy a un timer menor, por ejemplo, 30 minutos, me voy a 5 minutos,
¿Ok? Fíjate, aquí abrió, donde empieza esta línea horizontal. Aquí está la línea que yo marqué donde abrió el precio. Aquí abrió. Y fíjate, en los siguientes 10 minutos, porque esta fue una vela de 5 minutos y esta fue otra vela de 5 minutos, ¿ok? En esos 10 minutos, el precio intentó caer, intentó estar por debajo de 17.05, estuvo por debajo de 17.04, ¿ok? Sin embargo, no tuvo fuerza para seguir cayendo y luego empezó a subir, ¿ok? Por eso lo vemos como una mecha. Lo vemos como una mecha. ¿Por qué? Porque el precio, la vela, el cuerpo de la vela, ¿ok? El área gruesa de la vela, ¿ok? Que no me incluye a la mecha, ¿ok? Todo esto verde grueso que vemos aquí, esta área, es lo que se conoce como el cuerpo de la vela. Entonces, el cuerpo de la vela está determinado por el precio de apertura y de cierre. Excluye cualquier movimiento que haya hecho el precio por debajo o por arriba del precio de apertura y cierre respectivamente. ¿Entiendes? La mecha Sí, sí, ya, simplemente, ya. la mecha simplemente me está diciendo que el precio estuvo por debajo del precio de Claro. apertura. Esta mecha, la mecha que está aquí abajo, me está diciendo que el Pero precio la mecha, estuvo por debajo del precio de apertura durante un rato, dentro de en las 4 horas, el precio estuvo por debajo del precio de apertura. Y ya. Pero no se mantuvo y luego subió. ¿Ok? Y, okay, y esta mecha me está diciendo que el precio llegó hasta aquí arriba. Por lo menos la que se está formando. Aquí. En estas 4 horas, el máximo, el máximo que hizo el precio fue este, hasta aquí arriba. ¿Ok? El mínimo que hizo el precio fue este, 1.1702. 1.1702 fue el mínimo que hizo el precio. Y vemos una mecha porque estuvo por debajo del precio de apertura. Y aquí ahorita, si el precio cerrara al precio actual, esta sería la mecha. Y lo único que me está diciendo es que, ok, la mecha lo que me dice es que el precio en las 4 horas, en estas 4 horas, llegó hasta 1.1739.80, 1.1739.80, ¿ok? El precio llegó hasta allí, pero luego se devolvió y terminó cerrando en 1.1722. O sea que el tamaño de la mecha, ¿ok? El largo de esa mecha, la altura de esa mecha, va a depender del tiempo, ¿ok? Del valor del precio cuando cerró la vela, ¿ok? Pero yo lo que siempre, el análisis, lo que yo sé es que, bueno, el precio estuvo por debajo, con la mecha de abajo, yo sé que el precio estuvo por debajo del precio de apertura. Y con la mecha de arriba, yo sé que el precio estuvo por arriba del precio de cierre en esas 4 horas. Entonces hubo un máximo, un mínimo, ¿ok? La apertura que está siempre definida desde el momento que se empieza a formar la vela y el cierre se define cuando termina el tiempo, cuando se acaba el tiempo de formación de esa vela. y ahí si me voy a un time frame menor, puedo ver detalladamente como lo que dijimos ahorita, la ramificación de la vela en sí, pues cuánto tiempo estuvo Claro, por claro, debajo y todo eso. claro. Mira, yo puedo ver esta Porque vela aquí aquí. con este gráfico yo estoy viendo, ok, me informa la mecha que el precio estuvo por debajo, pero no veo detalladamente cuánto fue lo que estuvo por debajo. O sea, para yo ver eso me voy a un time frame menor y ahí sí puedo ver detalladamente eso, ¿no? Claro, mira, yo encierro, fíjate, yo puedo encerrar la vela y me voy a 1 hora. En una, esta vela tardó 4 horas en formarse, ¿no? Si me voy a una Ajá. hora, ¿qué significa que voy a ver en 1 hora? Todo el detalle de todo lo que ocurrió durante la formación de esa vela. Ah, pero en 4 horas, en 1 hora, ¿qué veo? 4 velas. Exacto, voy a ver 4 velas, ¿no? O sea, en 1 hora, en 4 horas yo voy a ver velas. La diferencia Ajá. es que en esta vela, dentro de una vela de 4 horas,
¿Cuántas velas voy a ver? Tiene muchas ramificaciones. Voy a ver 4 velas. Dentro de una vela, 4 horas. Mira, ¿ves? 1, 2, 3 y 4. Dos, Estas tres, 4 velas. cuatro. Si me voy a 30 minutos, ¿ok? Voy a ver el doble, 8 velas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Ves? Desde que abrió la vela que fue aquí. ¿Ok? Entonces, fíjate, lo que yo estoy viendo básicamente es una tendencia. ¿Ves? Dentro de una vela de 4 horas que se está formando alcista, vemos que hubo un movimiento alcista. Eso fue lo que ocurrió. ¿Ves? Me voy a 5 minutos. Todo esto fue lo que ocurrió en esas 4 horas. Todo esto que está aquí, desde Claro. aquí a la Eso, izquierda. eso es el desarrollo de la vela de 4 horas, ¿no? Ahí puedo ver Correcto, que su correcto. movimiento falsista, todo eso. Ujú. ¿Ves? Claro, ahí sí me queda claro ya, pues eso. ¿Ok? Entonces, eh, fíjate, ¿qué significa? Que el precio cuando abrió, recordemos que aquí abrió, en esta línea, aquí abrió, ¿ok? Estuvo por debajo del precio, ligeramente, unos minutos, pero luego continuó subiendo. Llegó a este precio máximo, ¿ok? Pero luego empezó a caer. Y ahora está aquí, ¿ok? Entonces, cuando, cuando cierra el precio, en los siguientes 20 minutos, si sigue aquí donde está, todo esto va a ser la altura de la... Todo esto sería la altura de la mecha, ¿ok? Y si tú quieres saber qué hubo dentro de esa mecha, tú tienes que hacer esto, ¿ok? Encierras, en 4 horas. Si tú quieres ver qué pasó allí, tú encierras esa mecha, ¿ok? Y te puedes ir a 5 minutos y ves qué pasó, ¿no? ¿Qué comportamiento hubo? ¿Ok? Fíjate, ¿ves? Ahorita vamos a ver los soportes y la resistencia, las áreas de soporte y resistencia, y eso te va a permitir una mejor interpretación de por lo menos qué ocurrió dentro de la mecha. ¿Ok? Ok. Ya ahora sí entendí más esa parte. Ok. De todas formas, recuerden que siempre que algo es nuevo, que tenemos terminología nueva, ¿ok? Es normal en algún momento perderse o no, así que no se preocupen por eso. Esto no es algo que es de la noche a la mañana, todo esto es nuevo, ¿ok? Y esto toma tiempo irse acostumbrando. Nada que se acostumbran a los términos: cuerpo de la vela, mecha de la vela, apertura, cierre, máximo, mínimo. Ya una vez que manejen el lenguaje, entonces ya eso se pasa a ser parte en forma automática. Ya no tienes que pensar ni cuál es el máximo, eso pasa a ser automático. ¿Ok? Entonces, eso lo vamos a ir manejando poco a poco. Ok, vamos a avanzar. Vamos con los soportes y la resistencia. ¿Ok? Como aquí estamos en un soporte y una resistencia. Un soporte y una resistencia es un área, es una zona en la que el precio
encuentra dificultad para seguir cayendo o subiendo respectivamente, ¿ok? Soporte, ¿ok? Es la dificultad del precio en el soporte. El precio encuentra dificultad para seguir cayendo, y en la resistencia el precio encuentra dificultad para seguir subiendo, ¿ok? Así que podemos ver podemos ver un soporte como un piso, ¿ok? Y una resistencia como un techo, ¿ok? ¿Ok? El piso evita que sigas cayendo y el techo evita que sigas subiendo, ¿ok? El piso evita que sigas cayendo y el techo evita que sigas subiendo, ¿ok? Para identificar el soporte y la resistencia, simplemente tenemos que ver, ¿ok?, en dónde el precio empezó a caer. Por ejemplo, si es una resistencia, tenemos que ver en dónde el precio dejó de subir, o sea, dónde empezó a caer, ¿ok? Y en un soporte, solamente tenemos que observar en dónde el precio empezó a subir, ¿ok? Entonces, ¿cómo vemos eso? ¿A través de quién vamos a ver eso? ¿Qué vemos en este gráfico, siempre? ¿Qué es lo que vemos? ¿Qué estoy viendo yo aquí? ¿Qué es esto? Que el precio sube y baja, No, pero ¿qué es esto? ¿Cómo se llama esto? las velas. Velas. ¿Ok? Velas. Recuérdense que el precio, ¿ok?, está representado por velas. Entonces, un soporte y una resistencia también va a estar representado por velas. Yo lo que voy a ver son velas. ¿Ok? Entonces, recuerden, en una resistencia, vean aquí por ejemplo, yo veo claramente que el precio empezó a ¿qué? Caer. Empezó a caer. ¿Ok? Aquí estuvo, vean, este fue el precio de cierre máximo que hubo aquí en esta zona. ¿Eh? Este cierre es mayor que este. ¿Ok? Esta fue la última resistencia que se formó, esta de aquí. Claro que también esto fue una resistencia. Antes de que esto se formara, antes de que se formara esta resistencia, el precio también empezó a caer. Aquí el precio también empezó a caer. Entonces, en una resistencia, en una resistencia, el comportamiento es que el precio empieza a caer. ¿Ok? Empieza a caer. Y en un soporte, el comportamiento es que el precio empieza a subir. ¿Ok? Hay un cambio en el comportamiento del precio. En una resistencia el precio empieza a caer, en un soporte el precio empieza a subir. ¿Ok? Es sencillo. Un techo, un piso. ¿Ok? Un soporte, una resistencia, un soporte. Resistencia y soporte. Resistencia y soporte es exactamente lo mismo. ¿Ok? O sea, el precio encuentra en una resistencia y soporte, ocurre exactamente lo mismo. El precio encuentra dificultad para seguir su recorrido, ¿ok? Ocurre una pausa, ocurre una barrera,
Es un obstáculo. Los soportes y las resistencias son obstáculos. ¿Ok? Obstáculos. El precio es una barrera allí y no puede seguir subiendo o bajando temporalmente. No es permanente, es temporalmente. ¿Ok? Entonces allí el mercado hace pausas, el precio hace pausas. ¿Ok? Más adelante vamos a ir viendo, manejando los términos. Esas De ahí pausas, también. es lo que vamos a llamar retrocesos. ¿Ok? Vean. ¿Ok? Aquí hay un avance del precio, un avance, vamos a llamarlo positivo, porque sube, ¿ok? Un avance positivo, ¿ok? Y entonces aquí ahora hay un retroceso, ¿ok? Un retroceso, vamos a decir que es retroceso porque obviamente no pudo seguir avanzando, por eso es un retroceso, ¿ok? En vez de seguir avanzando, ahora se está regresando, el precio se está regresando. Como se está regresando, eso es lo que vamos a conocer como un retroceso. Luego de este movimiento alcista, el precio retrocedió o hubo una corrección. Corrección o retroceso son términos que vamos a manejar como muy similares, ¿ok? De ahí puedo basarme también para aplicar ejecuciones también, ¿verdad? Pero no siempre, Sí, claro, porque siempre sí, puede haber rompimiento del soporte, pero me imagino que en algunas veces se rompe la línea de soporte o de resistencia, no siempre va a ser. sí, aquí, mira, aquí hay un soporte, ¿ok? Y este soporte, mira, primero evitó que el precio siguiera cayendo, fíjate, viene cayendo aquí, en esta vela, viene cayendo en esta vela, y esta vela evitó que cayera y mire, subió, ¿ok? Esa fue la función del soporte, del soporte aquí. Luego, otra vez continuó la batalla, ¿ok? Esta vela cayó un poco, esta vela vino, ahora esta vela, fíjate, el precio de cierre estuvo por debajo del precio del soporte, ¿ok? Ok, ya aquí empezó a dar señales de el posible quiebre. Y ahora vino la segunda vela, esta vela confirmó que se quebró el soporte. Y el precio siguió cayendo, ¿ok? Y luego hubo, después de este movimiento, de este avance negativo, porque es una caída del precio, ¿no? ¿Ok? De este movimiento bajista, hubo un retroceso o una corrección, ¿ok? Y como después que se quebró este soporte, ahora este soporte, el mercado, cada vez que se quiebra un área de soporte o resistencia, ¿ok? El precio, recuerden que vamos a ver los soportes y resistencia como, ¿cómo lo podemos llamar? Vamos a decir que son batallones, ¿no? Batallones. Entonces, hubo aquí en este, ¿cómo se llama eso? Donde se establecen los soldados y este, que- donde están los El ejércitos. cuartel, ¿Ah? el cuartel. Bueno, vamos a decir que esto fue un encuentro aquí. En cada batallón hay un encuentro, una batalla, ¿no? Entonces, cada vez que alguien gana la batalla, ¿ok? Aquí ganó la batalla quién? Los que están los que hacen que el precio caiga, ¿no? ¿Ok? Entonces, luego que eso ocurre, se aseguran, se aseguran de que no hubo, de que la fuerza, ¿ok? Se aseguran de que la fuerza siga siendo bajista, ¿no? Son batallas de fuerzas, ¿ok? Fuerzas alcistas contra las fuerzas bajistas. Cuando la fuerza bajista gana, ¿ok? Vuelve y prueba en qué condiciones quedó la fuerza alcista, ¿ok? Ok, si la fuerza alcista no es lo suficiente, entonces el precio sigue cayendo, sigue controlando, sigue ganando la fuerza bajista. Okay, en este caso, después que se probó, entonces esta zona de aquí es una zona
es un punto de batalla fuerte, ¿no? Porque después que se, que se ganó la batalla bajista, ¿no? Todavía los alcistas se resistieron, ¿ok? Lucharon, mira, este tiempo aquí, perdieron, este tiempo aquí, perdieron y todavía, ¿ok? Puede seguir encuentros en esta zona, ¿ok? Eso es lo que vemos aquí. Pero entonces, ¿cómo nosotros vamos a participar en estas batallas? ¿Ok? Entonces, eso es lo que vamos a estar aprendiendo más adelante. Ahorita, sé que yo los envié a que vieran contenido, ¿no? Ya vieron algunos contenidos, ya me imagino que por eso ya quieren ver, ok, sí, esto me permite para ingresar en operaciones, que si se quiebra, que si se rompe el soporte o no, ok, sí. Ahorita no piensen en operaciones ni piensen en nada, solamente observen, observen. Cuando yo trazo una línea de esa, observen, ¿ok? ¿Qué ocurre? Recuérdense entonces, y las definiciones que le estoy dando. ¿Ok? Recuerden que en un piso, el precio, en un piso evita que el precio siga cayendo temporalmente, ¿ok? Y un techo evita que el precio siga subiendo temporalmente, ¿ok? Vean este piso que está aquí, este de aquí abajo. Vean cómo el precio vino, vean cómo la precisión que hubo, cómo el precio, cómo este piso de aquí, este soporte, ¿ok? Le mostró obstáculo para que siga cayendo. Todavía no tiene fuerza para que me venzas. Todavía no tiene fuerza para que yo te deje pasar. ¿Ok? Como no hay fuerza, te tienes que devolver. ¿Ok? No puedes pasar por aquí todavía. ¿Ok? Entonces, ¿cómo le voy a sacar yo provecho a esto? Esto lo vamos a estar viendo más adelante. ¿Ok? Porque no es el tema de hoy. El tema de hoy es identificar esos puntos de encuentro, esos puntos de batalla, esos puntos de lucha. ¿Ok? ¿Y cómo los vamos a encontrar? Bueno, sencillito. Podemos hacer uso de esta herramienta que está aquí, que es el imán. El imán me permite que cualquier línea que yo trace, aquí tengo herramientas de líneas, ¿ok? Las que vamos a estar usando son el rayo horizontal, este de aquí, vean que tiene un solo punto, ¿ok? Y la línea, que significa que necesito escoger un solo punto para que esa línea se trace, vean. En el rayo horizontal, yo necesito un solo punto. En la línea horizontal también necesito un solo punto. Con la línea horizontal, vean, vemos ahí el circulito, me indica un solo punto. La línea vertical también, ¿ok? Y la línea de tendencia, que está aquí, que más adelante vamos a trazar también línea de tendencia, requiere 2 puntos, ¿ok? O sea, selecciono la línea horizontal donde sea que yo me ponga, él la va a trazar. Yo lo que tengo que hacer es clic y listo. El imán lo que me permite es que yo puedo dirigirlo fácilmente, bien sea al precio que me da una mecha o al precio que me da un cierre o una apertura. ¿Okay? En una resistencia, vean la característica de una resistencia. En una resistencia, lo que vemos, la característica que tiene una resistencia es que está constituida o está formada por una vela alcista y una vela bajista. ¿Okay? Y es una resistencia, ¿por qué? Porque el precio empezó a caer. Es un techo. ¿Okay? Entonces, básicamente, yo lo que tengo que hacer es trazar una línea, un rayo horizontal en el precio de cierre, que recuerden el precio de cierre de la vela alcista es el mismo precio de apertura de la vela bajista. Esta combinación me está dando a mí una resistencia. ¿Okay? Si yo quiero trazar soporte, por ejemplo este que está aquí abajo, aquí, ¿ok? Me enfoco, en este caso vean que hubo una diferencia en el cierre, ¿no? El precio de apertura fue distinto al precio de cierre. Ahí hubo esa inconsistencia, ocurrió, como esta es una vela diaria, básicamente esto pudo haber sido porque debe haber sido a lo mejor un fin de semana. Fíjate, la vela del 25 de septiembre,
25 de... Fíjense, ¿ven? 25 de septiembre y la siguiente vela se empezó a formar el 28, ¿ok? El 28, porque fue un fin de semana. Por eso la inconsistencia aquí. Es lo mismo que ocurre cuando hay un cambio aquí, porque hubo un cambio de semana, de viernes a lunes. Y en otro, y en las, cuando hay otras, cuando en las velas de 4 horas es cuando ocurre el cambio de sesión de Nueva York a Tokio, que es a las 4 de la tarde, hora de México. ¿Okay? Entonces, bueno, simplemente, bueno, aquí tomo el precio, en este caso me lo da la vela de, la vela alcista, ¿no? Que es en este caso la apertura que es la que está más abajo. ¿Ok? Si tomo la de la vela bajista, yo veo claramente que aquí hay una apertura abajo. Entonces me enfoco en la apertura o el cierre que esté al final. ¿Ok? Para etiquetar esa resistencia o ese soporte. Ok. Esto, como yo estoy viéndolo en un time frame diario, para tener mayor orden, ¿no? Y saber a quién corresponde esto. Pues si yo me voy a un time frame menor, me voy a 4 horas, ¿qué va a pasar en 4 horas? Esta resistencia es la misma que la resistencia de 4 horas, que la última resistencia que se formó en 4 horas. No es la misma, porque la última que se formó en 4 horas es esta de aquí arriba. ¿Eh? Son distintas. Entonces, yo lo que puedo, para que cuando si ustedes hacen clic derecho en la línea, aquí al final, en todas estas opciones, en este menú, al final le va a aparecer configuración y hay una opción que dice texto. ¿Ok? Entonces yo puedo etiquetar esa línea. ¿Ok? En este caso, es una resistencia diaria. Le puedo poner la D. Yo le pongo la D solamente porque ya yo sé que la D es el time frame de diario, una resistencia diaria, y esta es una resistencia de 4 horas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque lo estoy identificando en el time frame de 4 horas. ¿Ok? Este es un soporte diario. ¿Ok? Y si quiero ver cuál es el soporte en 4 horas, hago zoom del área que me interesa observar. ¿Ok? Recuerden que tengo activado el imán me facilita identificar el precio de cierre. ¿Ok? Configuración, y este es un soporte de 4 horas. Si me voy 1 hora, aquí abajo hay una opción que dice auto scale, ¿okay? Escala automática. Cuando yo la selecciono, él me facilita, porque cuando me muevo de un time frame a otro, no me lleva directamente a la zona que yo estoy, ¿no? Entonces a veces uso la opción de auto y él me ordena el espacio del gráfico, ¿ok? Y de ese modo yo me muevo con mayor facilidad hacia donde quiero ir. En este caso vean que el soporte de 4 horas coincide con el de 1 hora, ¿ok? Este fue el último cierre de la combinación. Recuérdense que en un soporte, ¿qué ocurre? En un piso, ¿qué ocurre? El piso es el que le impide el precio que siga cayendo, pues, Que que sigue da cayendo. dificultad Ok. de seguir Entonces, cayendo. cada vez que el precio sube, cada vez que el precio sube, ¿no? Que hace una pausa, ¿ok? Allí hubo una dificultad, ¿no? Entonces vamos a ver dificultades durante todo en muchas ocasiones, ¿ok? Siempre que el precio sube, ahí hubo una dificultad. Fíjate, aquí hubo una dificultad, aquí hubo dificultad, ¿ok? Aquí hubo dificultad porque el precio subió ligeramente, ¿ok? No
no me interesan todos los soportes y todas las resistencias. Yo tengo que enfocar, ustedes tienen que aprender. Podemos identificarlas por el tiempo, ¿no? También, ¿no? No, estos son aquí estamos en una hora. Cada vez Pero que el no. precio sube, que hace una pausa, hubo dificultad, significa que se formó un soporte. ¿Ok? No. Vamos a identificar luego los soportes. Hay unos soportes que son, yo los llamo soportes internos. Eso lo vamos a ver luego. Pero ahorita seguimos aquí, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué tiene de diferente? ¿Ok? ¿Qué tiene de diferente este soporte con respecto a este, por ejemplo? Con lo que puedo ver El aquí, día. Vean, aquí yo puedo ver, aquí hubo un movimiento, ¿no? Se fueron formando soportes. Cada vez que el precio sube, hay soportes, definitivamente, ¿no? Porque siempre que hay dificultad para que, siempre que hay un retroceso, ¿qué es un retroceso? Es un movimiento o contrario al movimiento principal. Aquí vemos claramente que el movimiento El video principal, del movimiento principal fue un movimiento bajista, bajista o pues, alcista, bajista. este movimiento es bajista, claramente, ¿no? Entonces, cuando hay una pausa en el movimiento, como el movimiento es bajista, la pausa, ¿qué significa? Que hay un retroceso, y ese retroceso es un movimiento que Alcista. Alcista. alcista, ¿ok? Entonces, cuando ocurre la pausa y se da un pequeño movimiento alcista, ¿no? Eso me deja en donde inició ese movimiento alcista, ¿ok? Se Nuevo me formó un soporte. soporte. Entonces, ¿qué diferencia tiene este soporte con respecto a este? O este, o este. ¿Ok? ¿Qué veo yo después? ¿Qué pasó aquí? Hubo una pausa, un retroceso. ¿Y qué pasó con el precio después? Quebró la línea de soporte y siguió bajando. Siguió bajando. Aquí, ¿qué hubo? Hizo una Una pausa, pausa, un movimiento, un pequeño siguió bajando, movimiento ¿verdad? alcista y luego siguió bajando. Ajá, ok. Aquí, pausa, movimiento alcista y todavía continuó, ¿verdad? Y ahora aquí, pausa, ¿verdad? Porque hubo un movimiento alcista, pero luego, ¿qué pasó? Después de este Y empezó soporte, a ¿qué pasó? subir. Ya el precio no cayó, no pasó más por ahí, por lo menos en Y lo ya que esa línea tengo. de soporte me está quedando como línea principal, ¿no? De soporte. Sí, es el último soporte, ¿eh? Es Claro. el último que se formó, por lo menos aquí en la pantalla, lo que veo ahorita, lo único que puedo ver es que este fue el último soporte. ¿Ves? Y sí, bueno, podemos llamarlo un soporte principal, ¿no? ¿Ok? Los soportes, o es el soporte, como es el último, el soporte más externo. Entonces, esos soportes, más adelante vamos a ver lo importante que son. En este caso, fíjate que este soporte, estamos en una hora, pero este soporte de una hora coincide con el de 4 horas. Entonces, es el de una hora y el de 4 horas, ¿cierto? Y aparte, Sí. me voy ahora a diario. Me voy a diario, ¿ok? Y aquí vemos, aquí, vamos a convenir, ¿no? De que el soporte me lo determina es el cierre. El cierre de la última vela, como es un movimiento bajista, entonces el cierre de ¿cuál vela? De la vela bajista. Soporte diario. Entonces, fíjate, aquí está el soporte diario, ¿no? Aquí aquí está esta inconsistencia, no me gusta porque yo uso
Aquí estoy usando este proveedor de datos que es FXM porque no tengo, es el que no tengo ahí ninguna información, ¿no? Pero realmente vamos a usar es el proveedor de datos OANDA. Vean que yo aquí a la derecha, en mi lista de seguimiento, tengo Mayors, que son los pares mayores, y OANDA, que es el proveedor de datos. Aquí vean, aquí arriba a la izquierda tengo la identificación del par que estoy viendo, que es el euro dólar, en diario, y FXM es el proveedor de datos, es el proveedor de datos que permitió construir este gráfico de velas con los datos de FXM, pero hay varios proveedores de datos, ¿ok? Entonces, OANDA, vean la diferencia con OANDA. OANDA me da una versión más limpia. Vean que el soporte de OANDA si coincide, ¿ves? Todas las velas deberían ser así. Cuando una vela termina, el cierre, la apertura es la apertura de la siguiente vela es el cierre de la anterior. ¿Okay? Así que en OANDA lo vemos con mayor claridad. Lo vemos bien limpiecito, ¿ves? O sea, el soporte es la combinación, el soporte diario es el cierre de la vela bajista. Y la resistencia, cuando en una resistencia, la resistencia va a estar determinada por el último cierre, o la última resistencia va a estar determinada por el último cierre que me da la última vela alcista. Esta es la vela alcista que está más arriba. Vean. ¿Ves? Este cierre de esta vela está más arriba que el cierre de esta vela. Así que este es la última resistencia. ¿Ok? Entonces, me enfoco en el cierre, la combinación del cierre. En el caso que no tengo que está la inconsistencia, cuando hay un cambio cuando hay un fin de semana, como ocurrió aquí, o cuando hay un cambio de sesión que no coinciden, bueno, me enfoco, si estoy viendo un soporte, me enfoco en etiquetarlo, le coloco la línea al último cierre, al cierre que me da la última vela bajista. La última vela bajista es esta, ¿ok? En este caso, ¿ok? ¿Lo ven? Entonces vean, el soporte de 1 hora y 4 horas que habíamos etiquetado está muy cerca del soporte diario. Y vean lo que está ocurriendo. Vean cómo el soporte diario, ¿ok?, ofreció una gran oportunidad de entrar en qué posición. ¿Qué haría yo aquí? ¿Qué haría yo aquí? Si el precio llega a esta zona y yo con experiencia ya he visto muchas veces que esto ocurre, además vamos a tener otra información adicional, ¿no?, que va a permitir fortalecer la toma de decisión para hacer algo cuando el precio llega a esta zona. Entonces, ¿qué harían ustedes aquí? Si yo quiero participar en una operación, ¿qué harían? ¿Comprar o vender? Yo ahí me voy a compra, Compra. ¿Okay? porque se espera un movimiento alcista. ¿Okay? Porque si es un piso y tú estás anticipando bueno, ya tú sabes qué ocurre generalmente en un piso, ¿no? Claro. ¿Qué ofrece un piso? ¿Qué hace el piso? Soporte para que el precio no baje más. ¿Ok? Ofrece Dificultad el precio, pues, de que siga bajando. correcto, ofrece una dificultad para que el precio siga cayendo. Es decir, tú sabes eso, ¿no? Tú dices, bueno, si aquí hay probabilidades de que el precio no va a poder seguir cayendo de esta zona, entonces, bueno, yo voy a aprovechar que yo conozco cuáles son estos precios, inclusive, porque mira, aquí está, ¿ves? Cuando tú trazas la línea, tú tienes a la derecha un precio de referencia, ¿ok? Fíjate, 1.1627. Mira el precio hasta dónde cayó. Hasta 1.1621. Fueron 6 pips solamente, apenas 6 pips. El riesgo que hubo en esa operación. Y mira hasta dónde ya subió el precio. Hasta 1.1740. De 27 a 40, estamos hablando de 113 pips. 113 pips. ¿Ok? 113.
113 puntos que se movió el precio allí. Y la semana pasada estuvimos hablando, en la clase anterior estuvimos hablando de cuánto, en una operación estándar de cuánto es la inversión. 100 ¿De cuánto? $100,000. $100,000. Y en una operación, en una inversión de $100,000, ¿cuánto vale un PIB? $10. $10. Y el precio se movió más de 100 pips. Vamos a suponer que tú entras en una inversión de $100,000 y esto se movió y le capturaste y lograste agarrar movimiento de 100 pips. ¿Cuánto hubiese sido el beneficio? Vale, $1,000. $1,000. $1,000. Definitivamente $1,000. Ah, pero si no tienes un poder adquisitivo, no tienes una cuenta que te permita participar en una inversión de $100,000, sino que tienes una cuenta en la que puedes participar en una inversión de $10,000. $10,000, ¿cuánto volumen es? ¿O cuántos lotes son? $10,000. ¿Cuántas veces es menor $10,000 con respecto a 100,000? 100. Ya. ¿Cuál es la relación entre 100,000 y 10,000? Diez veces. 10 veces, ¿verdad? 100,000 es mayor 10 veces que 10,000, o 10,000 es menor 10 veces que 100,000. Entonces, con la simple relación que hay, ¿ok? Con saber esa simple relación, yo puedo saber, ¿ok? Si ya vimos con 100,000 cuánto, y con 100 pips, cuánto hubiese sido el beneficio, entonces con 10,000, ¿cuánto hubiese sido el beneficio? Ya en $100. $100. 10. 100. 1,000 entre 10, Claro. Sí. 100 dólares. ¿Y de cuánto hubiese sido el volumen o el lotaje? ¿De cuánto hubiese sido? Un 1.100, ¿no? 1.1, exacto. De 0.1 hubiese sido el lotaje. ¿Ok? Y si hubiese sido de $1,000, la inversión de $1,000, ¿cuánto hubiese sido el beneficio? De 0.01. 0.01 hubiese sido Sería $1. ¿ah? $10 con los 100 pics. $10. $10. ¿Ve? Todo eso es puro número, matemática básica. ¿Ok? Solamente se van a ir acostumbrando a pensar de esa manera. Y lo que hay que Entonces, acostumbrarse a eso. un trader, entonces fíjense, vamos a suponer que desde los tres hubiésemos tenido, cada uno de ustedes hubiese podido operar 0.01, el otro 0.1 y el otro un lote. ¿Ok? Hubiésemos ganado diferentes cantidades cada uno por el poder adquisitivo. ¿Ok? Pero la única forma de ganar dinero es que la persona pueda identificar, ¿ok? Esto, ¿ok? Esta es tan solo una forma, una de las muchas que hay, ¿ok? Uno de los muchos comportamientos que vamos a ir aprendiendo, ¿ok? Para operar en el mercado y para obtener beneficios, ¿ok? Esta es una de las muchas formas que hay, pero ¿de qué va a depender? Del tiempo que yo le dedique al gráfico, ¿ok? Para aprender a identificar estas zonas,
con precisión, con paciencia, que yo me vaya acostumbrando, que yo tenga un orden. Vean que si yo tengo que identificar que Viendo esta clases. línea corresponde a un soporte diario y que esta línea corresponde a un soporte de 1 hora y 4 horas que coinciden en este caso. Y estas que vimos aquí, estas que están aquí, que no le puse nada, sabemos que son soportes de 1 hora, pero sabemos que son soportes que no son tan fuertes, ¿ok? Como este. ¿Por qué estos no son tan fuertes como este? ¿Okay? Y vean, ahí se ve claramente. Vean vean, aquí, este fue el último soporte que se formó después de un movimiento bajista, como este que está aquí a la izquierda, ¿no? Y aquí fue donde hubo la mayor fuerza en contra del movimiento bajista. Aquí fue donde hubo la mayor oposición, el mayor obstáculo. ¿Por qué? Porque aquí obligaron al precio a que se quedara quieto por un tiempo, ¿ok? Y retrocediera, ¿ok? No le permitieron avanzar. Retrocede, pero por aquí no vas a pasar ahorita, ¿ok? Ahora el precio hizo lo que tuvo que hacer todo este tiempo. Vean, todas estas son velas diarias. Desde aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Aproximadamente un mes le tomó al precio, ¿ok? Lo castigaron por un mes para que él pudiera tener la oportunidad de volver a venir a visitar esta zona. Y otra vez le están diciendo, no tienes permiso de pasar por aquí. Aléjate, aléjate. ¿Ok? Por ahora, recuérdense que estos obstáculos son momentáneos. ¿Ok? Entonces ahora, bueno, ¿qué pasa? Fíjense, esto está ocurriendo después que vean todo el movimiento, toda la fuerza de un movimiento alcista que inició por aquí abajo en marzo. Marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. Ya tiene 8 meses. ¿Ok? Claro, aquí se consolidó un tiempo y luego empezó a subir prácticamente desde mayo. ¿Ok? Mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. Casi 6 meses que inició la fuerza alcista. ¿Ok? Entonces, como esto es un time frame mayor, esto es un periodo de tiempo mayor, un periodo de tiempo en el que cuando vemos comportamientos como este de aquí, o como este de aquí arriba, estos son zonas, se convierten en zonas importantes, ¿ok? Porque no es lo mismo, y apréndanse esto, ¿no? Los soportes y la resistencia se hacen más débiles conforme el periodo de tiempo es menor, ¿ok? O sea que un periodo de tiempo mayor, un soporte, una resistencia, en un periodo que se formó un periodo de tiempo mayor, como en diario, en semanal o mensual, ¿ok? Es más fuerte, es más sólido, ¿ok? Que un soporte, una resistencia que se formó en un periodo de tiempo menor, ¿ok? Entonces, ese hecho les va a permitir a ustedes, luego de que aprendan, les repito, luego de que ustedes van a primero a aprender a reproducir la jugada que yo les voy a enseñar. Una jugada. Después que ustedes reproduzcan esa jugada, ¿ok? Y que ustedes comprendan, empiecen a comprender cómo es el juego, ¿ok? Ustedes con la práctica, ya ustedes van a poder experimentar otras jugadas, basándose en las observaciones que ustedes mismos van a ir teniendo. Pero ojo, reproduzcan primero una que ya sea probada, que ya funcione, y luego ustedes experimentan otro, porque aquí eso les va a permitir a ustedes reducir la curva de aprendizaje, el dolor, el sacrificio, las malas experiencias, ¿ok? Adquirir buena disciplina, buena disciplina, muy importante, ¿no? Para que puedan empezar con la mentalidad apropiada. Los que se ponen a inventar desde el inicio, a su modo, ok, vieron esto aquí, y lo vemos y parece muy simple. Lo vemos y parece muy simple. Pero la entrada resulta que
hay traders que definitivamente, esto les va a permitir a ustedes en un punto definir cuál va a ser su estilo. Bueno, sí, definitivamente, si ustedes ven como una persona ve con mucha claridad esto, ¿no? Con mucha simplicidad el análisis en este time frame diario, ¿no? Y observa bien lo que ocurre en soporte y resistencia, ¿no? Y más información adicional que les vamos a enseñar. Y de pronto dice, bueno, no, yo veo esto muy simple. La persona puede decir, bueno, yo simplemente detecta un área importante, sabe que tiene que esperar, vean el tiempo que se tuvo que esperar aquí para que diera una oportunidad de entrar en compra en esta zona. Aproximadamente un mes. ¿Okay? Bueno, si tú tomas un mes, me voy a otro par y encuentro una zona en otro par. Va a haber un par en la que de pronto esta semana esté llegando el precio a una zona importante. Y como a mí me gusta esperar esas zonas, porque esas zonas me dan un buen movimiento, un buen desplazamiento, ¿ok? Entonces yo me espero y ya, yo soy de ese tipo El tiempo también uno lo decide, pues con la paciencia uno decide el tiempo en el que va a hacer las claro, ejecuciones. Porque eso va a uno puede hacer depender, ejecuciones diarias también, ¿no? claro, pues, sí, En puede hacer. 4 horas, en 1 hora, puedo hacer ejecuciones también. Sí, esto simplemente les estoy mostrando cómo este ejemplo de cómo se formó este soporte y vemos la Claro. reacción que hubo, que se dio prácticamente el día de hoy, ¿ok? Y que ocurrió prácticamente en 2 días. Este es el soporte diario. En un día vino, llegó, se estacionó allí, pidió permiso y le dijeron que no y se tuvo que devolver. Se tuvo que ir nuevamente al siguiente día. 2 días que llegó aquí a este precio. Y está la referencia. Yo nada más le estoy enseñando ahorita cómo encontrar referencias importantes en los diferentes time frames. ¿Ok? Claro. En 4 horas. Y eso ya va quedando más claro ya esa parte. ¿Ok? Entonces, lo mismo ocurre en un movimiento alcista. Vean. Aquí hubo una pausa y hubo un retroceso. Porque este movimiento es alcista y este movimiento es bajista. ¿Qué se me formó aquí? Una línea de Resistencia. resistencia. ¿Qué se me formó aquí? Resistencia. Resistencia. ¿Ves? ¿Qué se me formó aquí? Una resistencia. ¿Cuál es la diferencia entre esta resistencia, esta y esta? Viendo lo que hay ahorita allí disponible, viendo nada más esto. ¿Cuál es la diferencia entre esta resistencia, entre esta y entre esta? En las dos anteriores ya fueron quebrantadas, es que ya aún no. ¿Eh? Esa fue la diferencia, que aquí hubo una pausa, pero el precio siguió subiendo. Aquí hubo una pausa, pero el precio siguió subiendo. ¿Ok? Aquí hubo una pausa, pero ahora el precio Se cayó y ahora el precio va en descenso. no, esta fue la última resistencia en lo que puedo ver aquí, en lo que tengo en la pantalla. Aquí en esta pantalla, ¿ok? Aquí, con lo que está ahí en la pantalla ahorita, ¿ok? Esta es mi última resistencia. Desde que se formó este último soporte, esta es mi última resistencia. Entonces, ¿qué significa esto? Yo me voy aquí. Entonces, va a haber un momento en el que ustedes van a decidir qué hacer, ¿ok? ¿Qué hacer? Bueno, simplemente yo sé que esta es una resistencia, esta resistencia es más fuerte que esta de aquí porque esta es una resistencia externa que yo llamo. Es una resistencia Claro. principal que yo llamo. ¿Ok? ¿Por qué? Mira, me voy ahora a diario. Mira, me voy a diario. Recuérdense, en una resistencia me enfoco en la vela que me da el último cierre. La vela alcista. ¿Ok? Fíjense que esta vela está más abajo que esta, el cierre.
¿Ok? Así que la línea se la trazo a la que me da el cierre mayor, el cierre mayor, porque estoy detectando cuál es el techo. El techo es la parte más alta, y la parte más alta me la está dando esta vela. Y el piso, detecto la parte más baja, y la parte más baja me la da la vela bajista, porque las velas bajistas siempre cierran abajo, y las velas alcistas siempre cierran arriba. Ese es otro que se lo pueden aprender facilito. Una vela alcista cierra siempre arriba, y una vela bajita cierra siempre abajo. Cierra abajo. Y la vela alcista cierra arriba. Así que un movimiento alcista en una resistencia, la resistencia, ¿quién me la va a dar? Una vela alcista, porque es la que me va a dar el punto más alto, el cierre más alto. Y la vela bajista, cierra abajo, es la que me va a dar. Cuando hay una inconsistencia como esta, no importa, se la pongo al cierre más bajo de la vela bajista, porque es el soporte, ¿ok? ¿Entendido? Sí, sí. No importa que haya esta inconsistencia. Sí, sí, sí. Entonces, ¿esto qué es? ¿Una resistencia qué? ¿Esto es una resistencia qué? Resistencia de ¿qué es lo otro que le pongo a la resistencia? Para identificarla, para tener un orden Diaria. diario, ¿verdad? Porque estoy en el time frame diario, en el periodo diario, para poder diferenciar esta de la otra. ¿Ok? ¿Ok? Pueden ponerle color si quieren. Como una resistencia le puedes poner color verde, porque es una resistencia al movimiento alcista. Le puedes poner un color verde si quieren. Y a la de abajo le puedes poner un color rojo para saber que es una resistencia al movimiento bajista. ¿Ok? Si quieren, pero con esto le pueden poner simplemente, en vez de escribir tanto, le puedes poner RD o RD separado, como quieran. Resistencia diaria. Si es un soporte, SD, por ejemplo, soporte diario. Ya ustedes encuentran la nomenclatura que se les haga más cómodo, ¿ok? Yo lo uso en inglés. Yo uso, por ejemplo, lo hago así, daily support o daily resistance, ¿ok? Así lo pongo yo cuando quiero identificar un soporte o una resistencia, ¿ok? Y listo. Pero no tienen que hacer exactamente lo mismo que yo. Lo único que tienen que hacer es que tener claridad de lo que están haciendo. Lo que se hace. Exacto. Entonces, ahorita vamos a seguir usando resistencia daily. ¿Ok? ¿Ok? Entonces ya saben que esto es una zona importante. Fíjense, vean aquí a la izquierda. Vean aquí a la izquierda. ¿Esto qué es? Vean, aquí hubo un retroceso y se me formó una resistencia, porque aquí el precio empezó a caer. Esta fue la última resistencia. Aquí también hay otra, porque cada vez que hay una vela alcista con una vela bajista, ¿ok? Es una resistencia o un soporte. En este caso, esta es una resistencia. Y aquí una vela bajista con una vela alcista, este es un soporte. ¿Ok? Solo que aquí, ¿qué pasó? En este soporte, aquí hubo una pausa, pero el precio siguió cayendo, pasó por allí. En este soporte hizo una pausa y hasta ahora todavía no sigue cayendo. Este es el soporte vigente del momento, ¿no? Este que está aquí, es el más fuerte. Que no ha sido quebrantado. Sí. Ahorita vean este de aquí, vean, resistencia diaria. Esta resistencia diaria se, se convirtió en una resistencia importante. ¿Ok? ¿Ok? Ahora, ¿cómo saber? Ustedes se preguntan, ok, bueno, ¿cómo yo voy a saber cuando una resistencia que se formó a la mitad del camino, o sea, aquí hubo una pausa, ¿verdad? Por lo menos aquí fíjense, aquí hubo una pausa y se formó un soporte diario. Pero cuando vino no le hizo caso, mira, se lo llevó. Este soporte no representó un obstáculo fuerte para este movimiento. ¿Ok?
porque estaba uno más abajo, quizás. Pero aquí, fíjate, estaba uno más arriba, pero este sí le ofreció dificultad al precio. ¿Ok? Entonces ya esa intuición, eso va a venir de otros factores que vamos a estar utilizando más adelante. Vamos a utilizar, por ejemplo, tenemos este indicador que está aquí abajo, que vamos a ver cuándo nos sirve, cuándo lo podemos utilizar para reforzar, para ver si una resistencia o un soporte está preparado o no para, o tiene la posibilidad o no de comportar, de ser fuerte, ¿no? De ofrecer realmente un obstáculo. Si está listo o no para resistirse, para evitar que el precio se siga moviendo. ¿Ok? Como este que está aquí. Fíjense. Este se parece a este. ¿Ok? ¿Por qué se parecen? Porque este es una resistencia, pero tenía otra previa. Vean, una que está más arriba. Y este es un soporte, pero está otro más abajo. ¿Ok? Al final de cuentas, este ofreció dificultad al precio, pero este no. Y este sí. Entonces no hay una regla que yo voy a decir, no, solamente el que está de último es el que me va a ofrecer obstáculos. No. ¿Ok? Eso ya es más avanzado, eso ya tiene, hay otras, o hay mucha más información allí que vamos a estar viendo, extrayendo, ¿ok? Y vamos a estar combinando con otro conocimiento. Entonces, el objetivo de hoy solamente, vean, si les estoy mostrando de una vez, que se den cuenta de que no solamente es el hecho de que este haya sido ahorita, después de este movimiento, ¿okay? Que este haya sido el último que ofreció, que este haya sido el último, ¿no? Porque este es el último de aquí, pero el precio no llegó hasta ese último, llegó hasta este, ¿ok? Entonces, por aquí ocurrió algo que me permite a mí saber, me permite a mí comprender por qué este ofreció bastante dificultad al precio, ¿ok? Pero por qué este no lo hizo. Este no le ofreció dificultad al precio, ¿ok? Eso es más adelante. Con esto que ya hicieron hoy, solamente enfóquense en practicar visualmente y etiquetando las resistencias y los soportes en diario en 4 horas. Diario y 4 horas. Etiqueten los más importantes. ¿Okay? Por ejemplo, aquí está uno y aquí está otro. ¿Okay? En diario. Vean. ¿Ok? Pero vean lo que pasó. Este no tuvo fuerza. Porque mira, aquí el precio cerró por arriba de este precio. ¿Okay? Pero este sí tuvo fuerza, evitó que el precio cerrara por ahí arriba y lo obligó a que se devolviera. Entonces, quitó este y solamente dejó este. Nada más por este análisis. ¿Ok? Estos dos están muy cerca. Además que este es el que está más arriba. De los dos que están más cerca, por lo menos cuando hay dos que están muy cerca, mira, aquí está otro. ¿Ok? Los dos son en diario. Diario y diario. Basta con que yo coloque el último. El último, el que me da el valor más alto o el que me da el valor más bajo. ¿Ok? Cuando hay dos cerca, aquí fíjate, aquí vienen dos. Aquí ya este se formó. ¿Ok? En diario. Entonces, basta con que yo soporte diario. Recuerden que es el precio de cierre. El precio de cierre. ¿Ok? Aquí se me formó otro. Pero este está más abajo. Entonces, sigo dejando este. ¿Ok? Porque de hecho es el que está actuando, el que está ofreciendo la dificultad. ¿Ok? ¿Entendido? Vean lo que Sí, está sí. pasando aquí hoy. Vean que después que se quiebra un soporte o una resistencia, el precio viene y vuelve a probar si la fuerza que hubo ahí o no. Gané la batalla. ¿Ok? Ahora viene el precio
¿ok? Y ahora vamos a ver si realmente aquí, ahora cuando se quiebra, ahora actúa como resistencia. Lo que usted me explicó el otro día, que toda resistencia se vuelve soporte y todo soporte se vuelve resistencia. Correcto. Entonces, ahora vamos a ver, ¿ok? Si esto simplemente es un descanso aquí para probar esto ahora como resistencia y luego quizás viene la fuerza para aquí agarrar el impulso, el precio, para ahora eliminar a esta fuerza que hay aquí y continuar cayendo. Cuando veamos aquí, lo vemos en diario, fíjate todo el recorrido libre que tiene el precio para seguir cayendo. ¿Ok? Tiene todo este recorrido para seguir cayendo. ¿Ok? Si esta vela, si esto aquí, ahora qué pasa, ¿cómo, si yo me anticipo a esto, bueno, quizás esto ahora actúa como resistencia, yo busco señales, busco información de que, y me anticipo ahora a entrar aquí, en esta zona, ¿cómo entraría yo? ¿En compra o en venta en esta zona? En compra. ¿Aquí donde está ahorita? ¿Aquí? Esto se supone que ahorita está actuando como soporte, Ah, como como, resistencia. como resistencia, entra en venta. Yo buscaría vender. En una resistencia, yo busco, en una resistencia, en un techo, ¿qué ocurriría si eso se termina comportando como resistencia? ¿Verdad? ¿Qué ocurriría? ¿Qué tiene que ser el precio? En una resistencia, ¿a qué obligan al precio? ¿Qué tiene que ser el precio de una resistencia? A A bajar, bajar, a retroceder. a que baje su A precio. caer, ¿verdad? A retroceder. Entonces, si la única opción de retroceder es que caiga, o sube o baja. La única opción de retroceder es que baje. ¿Ok? Y para que yo gane dinero en una bajada, yo tengo que vender. ¿Ok? Entonces yo tendría que vender allí. O sea, porque estoy vendiendo a este precio. ¿Ok? Estoy vendiendo caro. Es como que ya tú tienes el producto y estás vendiendo aquí. Tú sabes que el producto va a bajar de precio. ¿Ok? Entonces tú te anticipas y dices, bueno, yo voy a vender esto rápido antes que cueste menos. Porque si lo vendo ahorita, que está caro, ¿ok? Y mañana baja, si hoy cuesta $100 y mañana baja a $50, yo tengo que vender hoy, ¿ok? Antes que baje a 50, porque si no, mañana no voy a perder $50 yo. ¿Entiendes? Por eso, Claro. en una resistencia yo vendo y en un soporte compro. Ah, bueno, aquí el precio, aquí está en $50 el producto y es posible que suba a $100, que aquí son $100. Entonces, bueno, no, yo rápidamente lo voy a comprar antes que me suba a $100, porque si lo compro aquí, ¿ok? Voy a comprar al doble del precio, entonces no me interesa. Yo quiero comprarlo cuando está barato. Ah, pero entonces compré y necesito que el precio suba. Si compré y el precio cayó, entonces ahora estoy perdiendo dinero. Ah, bueno, ya eso es gestión de riesgo y capital y eso lo vamos a manejar más adelante. ¿Ok? Pero ahorita es la lógica que tienen que ir viendo. ¿Por qué? ¿Para qué quiero yo identificar estas zonas? Yo las quiero identificar justamente para eso, porque va a haber un momento en que, bueno, si yo sé que la resistencia, el precio no puede seguir subiendo y se tiene que devolver, o sea, que tiene que caer, bueno, ahorita se supone que está el precio alto, está caro, yo tengo que vender antes que caiga para ganar dinero. Ah, ok, ahorita el precio está bajo, aquí hay un piso, no puede seguir cayendo, tiene que subir. Ah, bueno, si el precio está barato ahorita y tiene que subir, entonces yo compro para ganarle dinero, para ganar dinero con esa subida del precio. ¿Ok? Esa es la lógica, es muy simple. Es igualito como cuando vas a comprar un celular, cuando vas a comprar un carro, cuando vas a comprar algo. Tú quieres comprarlo lo más barato posible. Y si quieres ganar dinero, porque quieres ser comerciante, quieres vender celulares, por ejemplo, bueno, tú tienes que comprar los celulares baratos, a buen precio. ¿Ok? ¿Para qué? Para poderlos vender más caros, para poder tener un beneficio. Esta es la misma lógica. ¿Ok? Es la misma lógica. Entonces, bueno, con esto ya tienen para que puedan trabajar soporte y resistencias diarios. ¿Ok? Me van a etiquetar los más importantes.
¿ok? Y la lógica es esta. Si está muy cerca, bueno, me etiquetan solamente el que está, si es una resistencia, la última, y si es un soporte, el último. Si están a la mitad, ¿ok? Los identifica igualmente, vean por lo menos este. Aquí ligeramente el precio, fíjate, lo quebró, se quebró este soporte, ¿okay? Vienen otra vez a probarlo, ahora como resistencia. Ligeramente se metió, o sea, aquí no tuvo fuerza para contener el precio y el precio siguió subiendo. O sea, aquí momentáneamente hubo una batalla por arriba y por debajo. Lo dejaron pasar y lo obligaron a estar por debajo. O que lo volvieron a dejar pasar, ¿ok? Pero los que están aquí arriba ya los liquidaron. No, señor, chao. Y ahora lo obligaron a alejarse tanto de esto como de estos, ¿ok? Entonces, los que estaban impidiendo, los que estaban ayudando a estos que están aquí abajo, ¿ok? Ya no tienen fuerza y también los vencieron. Ahora estos siguen manteniendo la fuerza, ¿ok? Y los siguen empujando por acá arriba. Vamos a ver si estos ganan fuerza, pueden ayudar a estos a seguir subiendo, ¿ok? Para que esto se vuelva a convertir en un soporte. Pero si esto ahora es una resistencia, definitivamente aquí le van a decir que no y lo van a obligar otra vez a pelear con los de aquí abajo. ¿Ok? Y si los de aquí abajo los vencen, no hay nadie que los detenga hasta aquí abajo, hasta este punto, hasta este soporte. ¿Ok? Entonces, estas son las cosas que vamos a estar viendo. Siempre son batallas, ¿ok? Unos contra otros. Los que están en una zona contra los de otros, los que están en una zona contra los de otros. ¿Ok? Unos se ayudan con otros y otros pelean contra los otros. Y así, ¿ok? Entonces, bueno, etiquetan esto, le toman una captura de pantalla, yo les voy a tomar una captura ahorita, se las voy a pasar a, a Telegram para que vean este ejemplo y en base a este ejemplo, ¿ok? Entonces vean, me interesa que se vea la pantalla así, que se vea bien definido, ¿no? Recuerden que hay más, vean, aquí hay otro soporte, aquí hay otro soporte, aquí hay otra resistencia, pero ustedes se van a enfocar en cuáles, traten de ver en las que hubo reacción, en las que ofrecieron realmente dificultad. Y me pueden escribir allí, utilicen el texto, aquí está el texto, y pueden escribir algo, pueden señalarlo, aquí está este que tiene como este te permite identificar algo en específico y, o sea, si quieres identificar este soporte y quieres escribir algo allí, alguna nota, me la puedes escribir, ¿ok? Por ejemplo, mira, si fuera este soporte, por ejemplo, esta resistencia, ¿ok? Ofreció fuerte dificultad, ¿ok? Lo pueden hacer para ustedes o para mí, como quieran, ¿ok? Estas notas son válidas desde el inicio, mientras que ustedes lo pueden hacer en un cuaderno, hagan, tomen notas, documenten, escriban para que puedan ir registrando el conocimiento que están adquiriendo, ¿no? Y luego eso se les va haciendo el proceso, se les va haciendo más simple, ¿no? ¿Por qué ofreció fuerte dificultad? Bueno, porque mira, 1, 2, 3, 4 días duró esta batalla aquí y no permitieron ni siquiera permitieron que el precio cerrara y que los igualara. No igualaron al precio ni siquiera nunca. ¿Ok? Durante 4 días y los vencieron, los obligaron a irse. Este está ofreciendo dificultad por ahora. ¿Ok? ¿Ok? Y así se pueden venir, lo que les estoy diciendo, vean, se van a una zona, ¿no? Como no pueden, todas las zonas no las pueden tener en la pantalla, bueno, lo que les entre en la pantalla lo analizan, etiquetan resistencias, soportes, fíjate, aquí ve, por ejemplo, esta zona, cuando el precio pasó por aquí,
no la contuvo, resistencia, la quebró, pero luego se le acercó un poco como soporte, se le acercó, porque ni siquiera lo tocó ni nada, mira, se le acercó un poco y véanse a que aquí algo que era una resistencia, ¿ok? Luego actuó como soporte, ¿ok? Entonces, ese comportamiento para que lo vayan viendo también, porque eso es parte del entrenamiento ahorita con esta clase de hoy. Vean cómo este de aquí sí ofreció dificultad. Una, dos veces. Por lo menos esta que ofreció dificultad pueden hacer esto. Seleccionan esto y esto. ¿eh? Y marcan, esta es la resistencia, la etiquetan y con hacer solamente esto, yo estoy claro de que ustedes están observando las veces que esta resistencia ofreció dificultad al precio. ¿Ok? 2 veces aquí. Y lo mismo aquí, este soporte. Vean cómo este soporte ofreció dificultad aquí 2 veces. Y esto que está aquí es lo que se conoce como una consolidación. ¿Ok? Esto que está aquí y esto es lo que se conoce como una estructura. Si yo me voy a 4 horas, esto es lo que se conoce como una estructura estándar. Más adelante vamos a estudiar las estructuras, ¿ok? Estructuras de líneas de tendencia, que con simplemente las líneas de tendencia podemos encontrarlas, las vamos a dibujar, vean, esto es una estructura estándar, porque básicamente, ¿ok? Prácticamente las líneas son, la línea de tendencia que está arriba y la línea de tendencia que está abajo prácticamente son paralelas entre sí. No va a haber exactitud del todo, ¿no? Porque esta está ligeramente inclinada. Claro que yo la puedo poner así, ¿no? Totalmente horizontal, ¿ok? Pero es la estructura en sí, es lo que estoy viendo, ¿ok? Es una estructura estándar. Esto, cuando se forman estas estructuras, las podemos operar también. ¿Cómo? Bueno, simplemente si ya se me está formando la estructura, cuando toca los extremos, como es un rango, podemos tomar ventaja de esto y podemos, si yo sé que aquí hay una línea de tendencia que actúa como resistencia, ¿ok? Bueno, simplemente yo puedo tomar ventaja de esto y puedo vender cuando el precio llega aquí. Y viceversa. Cuando tengo ya un soporte, que este se me formó cuando estaba en este punto y este punto, esta línea se formó. Las líneas si necesitan, vean que las líneas, una línea, por definición una línea, se forma cuando tenemos 2 puntos, cuando unimos 2 puntos. Necesitamos 2 puntos para poder formar una línea. ¿Ok? Entonces, en este caso, con este punto de aquí y este punto de aquí, ya tenemos una línea. Y este punto de aquí, este punto de aquí, ya tenemos una línea. Y vean cómo luego, cuando estaba eso aquí, vean, esas líneas se formaron con este punto y este punto. Aquí tenemos una estructura estándar. Y luego cuando el precio, ¿ok? Vean, ¿para qué sirve? Vean, miren cómo aquí el obstáculo que hubo y subió. Vean cómo aquí el obstáculo que hubo y cayó. ¿Ok? 2 veces. O sea que dio oportunidad. La estructura, cuando se formó con estos 4 puntos aquí, dio oportunidad aquí y dio oportunidad aquí. Dio 2 oportunidades. Es lo mismo, es una resistencia, un soporte, pero ahora veo la que se formó una estructura o se formaron unos picos. Estos son picos, ¿ok? Los picos son los que me forman las líneas de tendencia y con eso yo puedo tomar ventaja para tomar operaciones también. ¿Ok? Eso lo vamos a ver más adelante. ¿Ok? Pero viene de dónde? Viene de lo mismo. ¿De dónde se formó esto? De las velas. ¿De dónde se formó un pico? De las velas. ¿Un pico qué es? Un pico alto. Un pico alto y este es un pico bajo. Un pico alto es un pico, es una resistencia. Y un pico bajo es un soporte. Es lo mismo, velas. Lo único que voy a estar viendo son las velas, 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 velas. ¿Ok? Y ustedes las velas van a ser parte de
de su vida, ¿ok? De su vida como traders. Las velas lo van a hacer todo, porque después vamos a ver cosas mucho más avanzadas y muy avanzadas, ¿ok? Que la información que nos dan las velas. Entonces, ¿alguna pregunta? No, todo bien. Perfecto. Ya saben lo que tienen que hacer, tienen para trabajar. ¿Ok? Nos ponemos de acuerdo para la siguiente clase. Permítanme aquí un segundo.